recuerdo que a los 7, 8 años de edad le decía a mis amigos, ahí estábamos jugando canicas y yo salía de repente con la pregunta, oye, ¿y sabes para qué estamos viviendo aquí? Y volteaban a verme como diciendo, para jugar canicas. sí, vamos a jugar canicas, olvídate, no te hagas esas preguntas. Y entonces, pero yo sí me hago esas preguntas, pero hay quien no se hace esas preguntas. Tuve un despertar hasta cierto punto, por llamarlo de alguna manera. Fue un camino muy solitario para mí, porque no sabía para dónde agarrar. Porque son costumbres y en contra de todo el entorno. Que no, alguien que fuera vegetariano a esa edad, en esos años, a los 12 años, 13, 14, en los años 60, pues no había. Sin embargo, yo dije, pues voy a hacer esto, voy a ser vegetariano. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Mitotes Místicos. El día de hoy estamos de manteles largos y muy agradecidos porque nos acompaña el maestro gurú Rodolfo Silva. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien. Aquí estamos en Mexicali. Mexicali. Es por primera vez que tengo una estadía aquí. He pasado antes así solamente unas horas. Ok. Ahora estoy algunos días en esta ciudad y viendo su entorno, experimentando este ambiente que por primera vez encuentro. Todavía falta de explorar algunas partes que se me hacen interesantes de conocer de la ciudad. Vengo así bajando desde la Rumorosa, viendo cómo son sus montañas, cómo es el valle, todo este entorno, todo esto me dice del ambiente que se encuentra aquí, de la forma de vida, y se influye la naturaleza dentro del pensamiento taoísta, que es el que vengo cultivando. Es muy importante observar el entorno y cómo se interactúa con la naturaleza de la conciencia misma. Pues andamos aquí en esta exploración interna y externa a la vez. Mexicali te hace mucho explorar muchas cosas más ahorita en la temporada que está por comenzar con el calor que se nos viene, ¿no? Que tiene uno que tener mucho control de sí mismo para no salirse con el calor que tenemos. Sí, de hecho la temporada de calor te obliga a estar en tu casa y es un buen momento para reflexionar, estar reflexionando, ¿no? Entonces, estamos aquí grabando, estamos muy agradecidos en la sede de la Gran Fraternidad Universal, en la casa sede de Mexicali. El motivo de esta entrevista principalmente para mí es porque yo me he dado cuenta que hay gente que está teniendo una especie de despertar de conciencia y cada vez vemos más gente que se vuelve vegana, vegetariana y por iniciativa propia, ¿no? Pero también me he dado cuenta que esta gente pues está como que muy sola en el mundo, ¿no? Como que de repente ellos dicen, ya no quiero hacer esto y lo dejan de hacer, pero pues su familia no lo hace, su familia o cocinan aparte para ellos, pero ellos siguen haciendo lo propio, ¿no? Y es como un despertar muy, muy individual. Y de repente me doy cuenta que estas personas batallan mucho como para encontrar personas afines que sigan los mismos, la misma dieta, la misma, que empiezan a meditar, que empiezan a practicar yoga, empiezan a practicar artes marciales, empiezan a buscar un estilo de vida más sano, ¿no? Que es como algo que va muy ligado de una persona que empieza a tener más conciencia. Y entonces yo siempre que me toco un poco con esas personas digo, ¿conoces este grupo que se llama la Gran Fraternidad Universal? Y me dicen, no. Y le digo, mira, síguelos en Facebook, está la casa sede aquí en Mexicali, hay en todo el mundo, hay en Mexicali, Tijuana, Ensenada. Hemos encontrado gurús de Italia, de todas partes, ¿no? Hay en Estados Unidos, hay en toda Latinoamérica. Y les digo, síguelos, los domingos hacen comida, venden comida, hacen meditaciones, ahí hay práctica de yoga si quieres asistir. Creo que las prácticas de yoga y artes marciales sí llevan un costo, las meditaciones son gratis. Y le digo, intégrate ahí, ¿no? O sea, conoce más gente afín.
Y muchas veces piensan que es como que un grupo religioso o algo así. Y les digo, no, 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 no. O sea, las personas que organizan sí viven este estilo de vida de una manera más rigurosa, ¿no? Y sí pertenecen a la organización. Pero cualquiera puede asistir y son personas afines, ¿no? Entonces, como para que busquen ese sentido de pertenencia. De hecho, pues mis dos papás pertenecen a este grupo, pues. Entonces, de cierta manera, yo nací dentro de este grupo. Y curiosamente, sucede lo contrario, ¿no? Mis abuelos pues eran muy carnívoros y tomaban mucha cerveza, tenían sus vicios, como todos. De hecho, mis dos abuelos, me ha tocado platicar con gente que los conoció en vida y se acuerdan mucho de ellos y dicen, tus abuelos eran los reyes de la fiesta, o sea, eran los amos y señores de la fiesta. Y pues es algo muy curioso generacionalmente que los hijos siempre se revelan a los papás, entonces los nietos siempre vienen saliendo a los abuelos, ¿no? Entonces en este caso mi papá se reveló a mis abuelos, él decidió ingresar aquí, dejar todos los vicios y pues yo decidí seguir a mis abuelos, ¿no? Entonces me gustaría mucho platicar de esto porque sí me parece algo, es cuando uno empieza este camino de que empieza a dejar los vicios y empieza a entrar al vegetarianismo es algo difícil. Y es todavía más difícil educar a un hijo dentro de ese estilo de vida, ¿no? Porque tú estás aprendiendo y luego todavía cómo le enseñas, cómo le transmites eso a tus hijos, ¿no? Y generalmente los hijos te van a seguir hasta cierto punto, hasta el punto en el que pasó para mí, que yo ya decidí no seguir este camino. Lo respeto mucho, lo admiro mucho, sé que es un muy buen camino, pero no era mi camino. Entonces yo decidí como apartarme poquito y buscar mi propio camino, ¿no? Pero si es un camino, por ejemplo, cuando tú eres niño, pues tus papás son vegetarianos y te inculcan ese estilo de vida y tú te lo compras, ¿no? Les crees todo a tus papás, ¿no? Pero empieza a pasar mucho que pues vas a la escuela y de repente, por ejemplo, aquí en Mexicali somos muy dados a la carne asada y de repente hacen una carne asada en la escuela y es como que, ¿y tú qué vas a comer? No, pues tú quesadillas, ¿no? Entonces te empiezas a sentir como el excluido del grupo, pues, y empiezas a tener estas cuestiones. Y al principio cuando tú lo haces por convicción todo está bien. El problema es cuando tú lo empiezas a hacer porque te obligan a hacerlo o porque más que te obligan a hacerlo, te sientes obligado a hacerlo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo ya dije, se me hace que esto no es mi camino porque me está quitando mi libertad y a mí me gusta convivir con la gente y no me gusta sentirme excluido. Y fue cuando yo tomé la decisión de, bueno, yo voy a comer carne, voy a ver a qué sabe, voy a ver por qué tanto alboroto. Yo no comí carne como hasta los 12 años, si no me equivoco. Dije, a ver, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y ya pues empecé a comer, no me pasó nada, no me enfermé. Pero eso sí, no es como que coma todos los días o algo así, o como que haya abandonado todo de golpe, nada más es, si vamos si vamos todos a comer a un restaurante o algo así, yo no me voy a limitar ni me voy a excluir, pues, o sea, yo a donde vaya, pues yo voy a hacer lo que hay ahí y voy a respetar a todos y no tengo por qué estarme limitando de que no puedo hacer nada, si no es una decisión que yo estoy tomando directamente, ¿no? Es algo que me inculcaron. Y yo más que nada por ahí fue cuando empecé a apartarme del grupo, ¿no? Pero como te comento, pues para mí es un grupo muy fuerte, muy importante. O sea, las prácticas de meditación, las prácticas de yoga, todo eso son cosas que ayudan mucho a las personas a estar bien de salud, a estar bien físicamente, a estar bien mentalmente, psicológicamente. Entonces, es algo muy bueno. Yo siempre la cuestión conmigo siempre fue buscar mi propia libertad, ¿no? Entonces, por eso me separé del grupo. Y quería ver eso como el lado de Yin Yang, ¿no? Quería plantearlo de esa manera, de hablar de la persona que se salió de este camino y preguntarle a una persona que está llegando casi al final del camino dentro de este grupo, cómo fue su experiencia, ¿no? Él cómo ingresó al grupo, cómo decide seguir este camino, cómo llega hasta el grado de gurú, que todo lo que tuvo que pasar, todo lo que ha aprendido, todo lo que nos pueda comentar de su experiencia de vida, ¿no? Entonces, hermano gurú, si nos puede... Claro. Sí, es cierto que tiene uno que tomar decisiones en la vida que a veces puede ser diferentes o contrastantes con lo que se recibe en la educación familiar. Y es interesante pues compartir esta experiencia porque vamos a decir que yo hice un proceso espejo
porque mis padres no eran vegetarianos. Entonces ya entraríamos en este juego, ¿no? de reflejos que aparecen en esta búsqueda de sí mismo. Cómo puede ser que alguien que, digamos, ha nacido en un grupo familiar donde tiene o cultiva una alimentación diferente, ¿verdad? Después, en su proceso de crecimiento, dice, no, lo mío es, me hace falta esto, aquello, ¿verdad? Como experiencia. En mi caso fue opuesto porque en mi familia, una familia tradicional, viviendo en Autlán, Jalisco, donde pues la alimentación es, vamos a decir, omnívora, que es como se les nombra a las personas que no tienen ninguna restricción en cuanto a su alimentación. Pero de alguna forma, igual 12, 13 años aproximadamente, yo tomé una decisión de no comer carne. Pero no tenía, vamos a decir, alguna influencia en particular, en especial. Tal vez alguna idea muy vaga con respecto a qué estaba haciendo. Estamos hablando de los años 60. Entonces, actualmente, pues hay toda una corriente, por ejemplo, de veganismo entre los jóvenes. Es otra época, hay otras historias. En los años 60, pues el único contacto así medio extraño que tenía yo en esa época eran unas revistas que leía mi mamá, y en esas revistas se anunciaba el grupo de Rosa Cruz, de Amor, de San José, California. Y aparecía ahí, conoce el misterio de tu vida y reflexiona sobre tu existencia y cosas así. Extraño, pero pues me llegaban esas preguntas. Recuerdo que a los 7, 8 años de edad le decía a mis amigos, ahí estábamos jugando canicas, y yo salía de repente con la pregunta, oye, ¿y sabes para qué estamos viviendo aquí? Y volteaban a verme como diciendo, para jugar canicas. Sí, vamos a jugar canicas, olvídate, no te hagas esas preguntas. Y entonces, pero yo sí me hago esas preguntas, pero hay quien no se hace esas preguntas, simplemente jugamos canicas y ya. No fue mi caso. Entonces ya ahí ya tenía una inquietud que observaba ese anuncio de encuentra o resuelve el misterio de la vida y cosas así. Por casualidad llegó uno de sus folletos, un poco con cierto contenido, haciendo una reflexión, porque los Rosacruces tampoco promueven el vegetarianismo en sus filas, simplemente hacían una reflexión de que algunas personas veían que la conveniencia o no de seguir algún tipo de alimentación. Yo me detuve ahí en esas líneas, dije, sí, yo creo que voy a experimentar con un cambio de tipo de alimentación en contra de las reglas familiares, porque son costumbres, y en contra de todo el entorno. Que no, alguien que fuera vegetariano a esa edad, en esos años, a los 12 años, 13, 14, en los años 60, pues no había. Sin embargo, yo dije, pues voy a hacer voy a ser vegetariano. Entonces cambié mi modo de alimentarme, y dentro de ello incluyó el dejar de fumar. ¿Cómo? Si tenías 14 años, pues dejar de fumar se incluyó también.
Ya saben, a escondidas encuentra uno un cigarro, etcétera. Entonces, digo, igual el vegetariano no lo necesitamos. Entonces, por ahí hubo, sí, por supuesto, hay una influencia, por otro lado, de resistencia al cambio, que eso es lo que sucede en los grupos sociales, porque es, por un lado, los grupos sociales dominantes los que empujan al individuo a realizar algo en lo colectivo y sumarse a ello. Yo fui así como que salmón que navega contracorriente y va hacia arriba, ¿no? Persiguiendo su propia destino. Pero la otra también es, o sea, el hecho de que se deja a un lado cierta orientación familiar, ¿verdad? Que procura generar un ambiente donde los hijos continúen esta misma norma social de la alimentación y que un hijo diga, pues no. Bueno, a mí también ya después, posteriormente como padre de familia, tuve 3 hijos, de los cuales 2 son vegetarianos y uno no. Y uno no desde nacimiento, o sea, así le tocó y en su vida y así fue. Entonces también uno debe de ampliar también sus criterios y sus normas como para no chocar con la libre elección o su destino también, porque independientemente de que en cierta edad no es tan apropiado que tomen decisiones en su vida, pero sí hay que ir propiciando esa libertad de desarrollo, ¿no? Porque finalmente la realización de la conciencia se lleva a cabo a través de asociaciones de ideas o de golpes de la experiencia. Entonces, en mi caso, por ejemplo, fueron asociaciones de ideas de decir, pues es que tal vez, de alguna forma, cómo me siento yo alimentándome de esta manera. En esa época sí tenía cierto problema de indigestión un poco, me sentía también medio alterado, tal vez ahora que también conozco la astrología, que mi signo astrológico es Aries, y el Aries es una persona guerrera, violenta por naturaleza, activa. Entonces como que sí sentía cierto impulso así medio agresivo y por ahí me tranquilizaron las hierbitas, ¿no? Por ahí me pusieron en un plano más tranquilito, como se dice, la naturaleza de la paz, del bosque, tranquilo, tranquilo, y no tanto de la fiera en acecho que traía cierto impulso, ¿no? Que tenía que estar así como que dominando. Eso sí lo percibí, que fue más tranquilo, ¿no? Pero en cuanto a cuestiones de salud, pues yo me he alejado de promover o de señalar que es que una dieta vegetariana es mejor que otro tipo de alimentación, porque igual a través del tiempo, después de tantos años, hablamos más de 50 años de seguir este régimen, más, tengo 71 y fueran los 14 más de casi 58 años por ahí. Me he dado cuenta en compañeros y demás que han seguido también este régimen que pues, el paso del tiempo también desgasta, o sea, tiene ciertas situaciones que son normales, el efecto que se tiene por la edad que finalmente se gana en experiencia de vida, eso es lo que va sucediendo. Por eso es importante también en todo grupo social tener contacto o acercamiento o escuchar a todo tipo de personas, o sea, personas tanto jóvenes como a adultos, niños o adultos mayores, que
en un momento dado nos pueden compartir su experiencia de vida. Entonces aquí, hablando de esta experiencia, ¿no? De cómo se ha ido pasando y se ha ido enfrentando uno a los roles sociales que se buscan, si uno no simpatiza, vamos a decir, con la bebida, con ciertas costumbres, entonces se es marginado y uno pues aspira a tener un reconocimiento social. Por eso es también importante encontrar, cuando uno tiene algún interés, digamos, en la cuestión, por ejemplo, de las artes marciales, ¿no? Del cultivo, digamos, de la filosofía o de la introspección, de procesos meditativos, de la práctica yogística, pues lo mejor es encontrar también un grupo que le ayude y le soporte, que también compartan estos intereses. O sea, es importante ir desarrollándose junto con otras personas y no aislarse, no actuar aisladamente. Porque uno, digamos, ahora con esta tecnología, uno puede simplemente pues, entrar en las redes, en internet, y estar ahí y pasarse todo el día. Nada más le aprieta ahí uno ahí, y si además ya encontró cómo financiarse, cómo generar ingresos, porque por supuesto que se generan ingresos, aunque hay personas que creen que solamente el niño está jugando en videojuegos, pues muchos tal vez de los que me escuchen saben que no nada más están jugando videojuegos, que en un momento dado están despertando habilidades que los pueden llevar a integrar un grupo, y un grupo de juego donde se integran desde diferentes lugares del mundo jugando el mismo juego y pueden competir por grandes cantidades de dinero y pueden hacer una gran fortuna jugando, simplemente jugando desde su casa. O sea, yo me he metido a ese mundo de los videojuegos y me he sorprendido realmente de que, ¿qué pasó? No, pues ganó $50,000. ¿Cómo fue? Pues porque jugó Among Us. ¿Y cómo? Pues es que así hay competencias dentro de ello y se mueve mucho dinero y simplemente están jugando, están compitiendo, están avanzando en niveles. Llega un momento en que se vuelven expertos en ello y es altamente competitivo, y puede estar en su casa ahí y puede abrir una cuenta y ahí le depositan y ahí manda a pedir de comida a su casa y le llega y se hace todo. Se tienen amistades, se tienen diversiones, se tiene el juego y se tienen ganancias y utilidades. Entonces, yo digo esto, el milagro de la tecnología nos hace tener ese tipo de experiencias, pero unas más enriquecedoras son las experiencias que nos trae el milagro de la vida. O sea, el milagro de la vida no es meramente la cuestión tecnológica, de las herramientas, del modo de vida donde se sumerge uno en el ciberespacio, ¿no? Sino también hay que combinarle, creo yo. Hace unos momentos antes de subir justamente estaba viendo a unos streamers que están despidiéndose de una experiencia que tuvieron de convivir en una casa que le estuvieron pagando solamente streameando, y con lo que les mandaban sus seguidores, ¿verdad? Les están subiendo la renta, son argentinos y entonces tienen un problemita de carencia de flujo de efectivo. Entonces dicen, no, ahorita mejor me refugio en casa de los padres, ¿verdad? No me expando, me refugio aquí, y van a estar por ahí continuando. Hoy era su último día, por eso lo prendí para ver cómo iban progresando en su trabajo. Ellos tienen 17 y 16 años de edad.
y tuvieron esa experiencia de experimentar, salir fuera, simplemente a través de solamente redes sociales. Entonces, por ese lado se logran cosas, pero también ellos mismos, digamos, se apoyan 3, 4, 5, lo hacen en conjunto. Entonces, esos trabajos grupales, eso es lo importante también, encontrar personas afines a uno para que se pueda llevar a cabo muchas más experiencias en la vida que son enriquecedoras. Esto es que definitivamente la parte de avanzar individualmente no conviene en ningún terreno, ¿no? Ni los que van a favor o en contra de ninguna tendencia. Claro. Siempre es muy importante la parte social. Tal vez también mi propia formación, ¿no? Como educador, de revisar cómo la influencia social es tan importante y tan necesaria en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Por eso le doy tanto énfasis a los colectivos, a encontrar grupos afines donde pueda uno sentirse a gusto y participar. Acabo de dar una vuelta por allá por Estados Unidos, en el mundo sajón, justamente hasta Sacramento, California. Y ahí, en ese mundo sajón, cómo se mueven ellos muy organizadamente en pequeños clubs que se van creciendo a lo largo del tiempo. Porque uno de esos pequeños clubs ya tenía 25 años de fundado, es un club de vegetarianos. Entonces, hace 25 años en Sacramento había muy pocos lugares de consumo de restaurantes vegetarianos. Prácticamente eran vegetarianos en casa. Pero a partir de un pequeño grupo que se formó de personas afines que han mantenido ahí ese club, la lista y su metodología, que es impresionante, porque desde esa fecha han anotado el nombre de cada uno de ellos y su teléfono y su contacto. Entonces ahora tienen así 30, 40, 50,000 contactos solamente en la ciudad de Sacramento que se han contactado con ellos en algún momento para disfrutar de un almuerzo vegetariano. Entonces eso hace que cualquier actividad que sea afín, lo promueven. Entonces, una plática sobre veganismo, viene, lo pasan ahí en sus grupos de contacto y se acerca gente de todos lados, además de que de todos países. Ahí me acerqué a una experiencia así de personas que les gusta caminar por el río. O sea, es que hay tantas cosas que se pueden hacer en conjunto cuando se logra entrar en los canales y en las vías de información y de comunicación entre personas afines. Caminar por el río. Por supuesto que en Sacramento el río es un río, tiene su nombre muy americano, Washington, el río. Es un río que recorre todo Sacramento. Es un río hermoso y tiene su sendero para recorrerse, incluso también con bicicleta, y tiene zonas de descanso. Está muy bien organizado y recorre toda la ciudad, vamos a decir 30 kilómetros de río, con bosque, ¿no? Con espacios también de asolear, etc. Incluso fuimos por ahí a esa caminata, organizados así a través de ese club de vegetarianos. Dice, vamos a caminar por el río. Y en un momento dado vamos a hacernos a un lado en una sombra y vamos a practicar algo de esta técnica que nos trae el instructor Rodolfo Silva de China, que es el China Chikun. Bueno, entonces llegamos ahí a la hora convenida y se acercaron ahí 6, 7 autos más, bajaron y empezamos a caminar por el río.
No nos conocíamos nadie, nadie. Solamente se puso ahí la información y se llegó al punto de reunión de personas afines que dicen, pues vamos a caminar por el río. Caminamos por el río. Entonces son experiencias que hay que seguir aprendiendo de ellas, porque a veces estamos acá en México, en Mexicali, ¿verdad? Y no hay formas de interactuar de esa manera. Están en una forma aislada. Entonces, la Gran Fraternidad Universal sí pretende ayudar a integrar estos núcleos y estas acciones colectivas, sin canalizar los espíritus, sin pretender imponer alguna ideología, de tal forma como es el ejemplo, ahí lo pongo, que sus padres le permitieron a temprana edad decidir por sí mismo qué era lo que él iba y necesitaba buscar en su vida, porque también es posible o no, depende del destino de cada uno, si más adelante dice, bueno, ya experimenté esto, ahora encuentro que puedo hacer esto otro, vincularme en las prácticas de yoga, o en una de esas que está aquí acercándose también en estos días que ando, diga, esta práctica del Chin Chikun me llama la atención, vamos a vincularnos en este trabajo de manejo de la energía que ando promoviendo, ¿no? Y que también es abierta, no se requiere, digamos, muchas de nuestras actividades, no es necesario que sea un club de veganismo nada más, sí, porque es muy abierta, sí, porque se tiene que respetar la condición de cada uno. Maestro, qué interesante varios puntos que dio ahorita. Voy a arrancar con una pregunta, pero es importante, me llama mucho la atención el contraste, que fue prácticamente lo opuesto cada uno, ¿no? Que así, pues sí fue el yin yang, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi camino me pasó diferente. Yo crecí en la religión más famosa del mundo ahorita, ¿no? La que la mayoría de los mexicanos están. Y el hecho de cuando tuve un despertar hasta cierto punto, por llamarlo de alguna manera, fue un camino muy solitario para mí porque no sabía para dónde agarrar. Entonces fue un camino que yo creo que tuve más dolor del necesario porque no tenía con nadie con quien hablar, ¿no? O sea, no me encontraba en ninguna parte, mi círculo no se podía hablar de ningún tema esotérico, por ejemplo, que a lo mejor a mí ya me está llamando la atención, la meditación, etcétera, ¿no? O de alcances que tiene la meditación, cosas que vas aprendiendo a través de ese canal. Y esto que comenta uno de la capacidad de tener un grupo que contemplan lo mismo, que se dan el tiempo de contemplar lo mismo, hacer sagrados los momentos. Por ejemplo, caminar por el río es lo primero que llegas, estás haciendo un tiempo sagrado, ¿no? Y lo estás compartiendo con personas que están validando esa misma parte de ti que a veces siempre tenemos dudas, y esa validación ayuda mucho para darnos seguridad y continuar el camino. Hay un punto ahí que no me gustaría dejar suelto porque lo he leído muchas veces y lo he experimentado porque yo soy de Sonora. Entonces la carne para mí era una religión en el sentido del sonorense, ¿no? Entonces cuando empecé un camino empecé a dejar de comer carne. Tenía una carnicería más y la cerré porque empecé a no estar validando, ya no validaba esa información, no me parecía correcta, y eso mismo me hizo alejarme de esa parte. Digo, no la he dejado de consumir, pero soy mucho más equilibrado en mi parte esa. Me gustaría preguntarle el impacto. Sé que hoy di una conferencia sobre el flujo de la energía. Esa parte del veganismo en el flujo energético, ¿cómo impacta? Porque yo me he dado cuenta que cuando medito con el estómago limpio, cuando traigo una alimentación más balanceada, pues conectas más rápido contigo mismo, puedes ir más profundo, pues es más fácil que cuando traes todas estas cargas energéticas, por llamarlo de una manera, de que te deja la carne. No sé cómo lo interpretan ustedes aquí en la Gran Fraternidad Universal.